Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo hace tiempos quería hacer un video sobre un tema, pero sentí que no encontraba buen material. Hasta que escuché a esta mujer que ustedes ven en pantalla, saqué varios puntos y consideré que con eso podría hacer el video. El tema nace sobre dos temas que están entre los tres temas totalmente comprobados que generan más discusión en el mundo. Yo los voy a enumerar y los voy a clasificar cada uno. Primero, religión. Lo clasifico en discusión de 0 a 100 entre 90 a 100%. Segundo, política. Lo clasifico en discusión de 0 a 100 entre 70 a 80%. Y tercero, dinero. Lo clasifico de 0 a 100 entre 50 a 70%. Y prácticamente estos tres controlan el mundo y a su vez manejan las tres enfermedades más letales del mundo. Está por encima del Zika, del chikungunya y de todos los virus y epidemias que vengan aquí en adelante, que son estrés, angustia y depresión. ¿Por qué? Porque la religión, la política y el dinero pueden atacar mentalmente y emocionalmente a una persona hasta quebrarla. Esta mujer comienza a contar una historia basada sobre su experiencia. Ella más que todo habla sobre su país donde ha vivido y vive. Yo edité unas partes para tratar de globalizar un poquito más el tema. Si usted le interesa saber sobre el tema, entonces quédese conmigo para verlo y escucharlo. Y yo simplemente quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes tú en realidad cuánto gana tu pastor? ¿Cómo es que ellos lo manejan? Quiero hablar de esto porque nadie habla de estas cosas. Es muy importante saber. Yo vengo de un ministerio donde yo contaba la ofrenda alrededor de unos 10 años, 10, 15 años yo contaba la ofrenda. Nosotros recogíamos alrededor, estoy tirando números brutos, ¿ok? En una iglesia de alrededor de unos 1,500 miembros desde hace unos 2 años para atrás. No quiere decir que ahorita estén ganando eso, pero ganaban alrededor de $20,000 por fin de semana, ¿ok? Eso es incluyendo las ofrendas que le pedían a los niños. Esto es excluyendo los eventos, los retiros, es excluyendo actividades como la pedagogía, como enseñanzas que ellos cobraban la entrada. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué está pasando aquí porque nadie está hablando, nadie quiere tocar este tema. A mí me han amenazado de muerte por abrir la boca y decir estas cosas, pero tenemos que hablar la verdad. Si son $20,000, alrededor de unos $10,000 a $12,000 son dinero que está contabilizado, que se tiene que reportar a la IRS, porque la gente pone el nombre en un sobrecito. En ese sobrecito, ¿verdad?, va el nombre, va el monto, y la gran mayoría de ellos no lo hacen porque no es conveniente. A ellos les conviene que tú pongas la plata en el alfolí o en la bolsita de esos que ellos utilizan para levantar la ofrenda. Por eso es que se dice que las iglesias son un lavado de dinero. ¿Por qué? Porque no hay manera que lo controle nadie, porque no lleva nombre, no lleva fecha, no lleva un monto. Ahora yo les vengo a decir, ¿qué pasaría si cae, en este caso, el Departamento de Trabajo y de Labor, y comienza a ver los salarios inmensos que tienen no solamente el pastor, sino sus hijos y sus mejores amigos que están trabajando con ellos? ¿Cuántos de ellos no han comprado casa con esa plata para todos los que trabajan ahí en un círculo de 10, 15 personas? ¿Cuántas casas el ministerio no tiene? ¿Por qué no estamos hablando de esto? Se reúnen, hace 2, 3 semanas se reunieron en un retiro de pastores, los de llamada final, y hablaron de puras babosadas. Entre ellos se quisieron pelear. Uno le quiso pegar a otro pastor porque quería ver a sus amigos. Estupideces. Nadie está hablando lo importante. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto dinero están ganando los hijos de los pastores? ¿Por qué es que hay una dinastía? ¿Quién está permitiendo esto? ¿Y quién va a frenar esta situación? ¿O quién va a hablar de esto? Nadie está hablando de esto. Estamos hablando de secretarias que ganan $850 a la semana y no saben ni siquiera mandar un correo electrónico. Estamos hablando de gente que está trabajando ahí, que ni siquiera libran el salario que se les está pagando. ¿Ustedes creen que una secretaria en el día de hoy tiene que ganar $850 a la semana? ¿Ustedes creen que eso es legal? ¿O será que está tapando secretos y hay que callarle la boca de alguna manera?
¿Quién está hablando de esto? Nadie está tocando dónde van los diezmos y las ofrendas y cómo se distribuye. Las reuniones pastorales deben de ser cosas de este tipo que se tienen que hablar y no se hablan. Tienen que reportar públicamente cuánto entra, en qué se gasta, cuántos salarios y en qué sale el dinero. Se tiene que justificar. Una pregunta les voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes creen que su pastor de ustedes va a quitarse su dinero de él para darle a los pobres, a la viuda, para tener una ayuda a la comunidad? Yo voy a hacer una pregunta. No estoy diciendo que todos los pastores son malos, pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú te das cuenta? Tú te vas a dar cuenta quién es tu pastor dependiendo cómo él ayude a la comunidad. ¿Hay programas en tu iglesia que ayuden a la comunidad? Quizás creciendo árboles o dándole comida a los pobres o ayudándole a los ciegos o ayudándole a los viejitos. No lo hay. Exentas de pagar impuestos porque están ayudando o contribuyendo de alguna forma a la comunidad. Vuelvo a lo mismo. Son parte del sistema y la verdad es esta. Todo el mundo sabe, y los mayores jueces y los políticos y todo el mundo sabe que no es justo que las iglesias no paguen impuestos. No es justo. Ahora, ¿quién está controlándolos? Les voy a hacer una pregunta. Y esto está tremendo. ¿Dónde cuenta la ofrenda tu pastor? ¿En su casa? ¿Su familia cuenta la ofrenda? ¿La secretaria cuenta la ofrenda? Les vengo a decir que están quebrando la ley. Les vengo a decir que eso es ilegal, que está en contra de la ley federal. ¿Por qué? Porque ellos dicen ahí, hay una ley que dice que ellos no pueden contar el dinero en su casa, que ellos no deben de tener ni la familia, ni los empleados de la iglesia, ni nadie que se encuentre cercano a ellos contando el dinero o tocando el dinero. Tiene que haber un CPA privado, una compañía CPA que cuente el dinero, que hayan cámaras, y no puede ser entre 1 o 2 personas, tienen que ser entre 3 testigos o más. ¿Por qué? Porque quién sabe, el dinero cambia a la gente y esa es la ley. ¿Dónde cuentan ellos la ofrenda? Eso hay que hablarlo. Nadie está hablando de estas cosas. Todo el mundo está hablando tonterías, todo el mundo está hablando de la hija del pastor, todo el mundo está hablando que endemoniado está fulano, está no mengano. Pero la verdad es esta, ¿cómo manejan el dinero? Cuando se maneja la plata, ¿quién la cuenta? ¿Quién está dando cuentas por esto? ¿Cómo puede ser que el IRS, ustedes creen que el IRS no sabe lo que están haciendo? ¿Ustedes creen que no están en problemas? Porque son unos sinvergüenzas. Y esto ha permitido que esta gente se hagan dinastías. Vean las casas de los hijos de los pastores. Vean los carros que manejan. ¿Cuántos carros tiene tu pastor? ¿Ayudan a la comunidad? ¿Hay programas en los cuales se pueda justificar el dinero que entra o el dinero que sale? Una pregunta, si cae el departamento laboral en este momento y revisa todos los salarios de todas las personas que trabajan para la iglesia. Por eso es increíble ver que mucha gente en el ministerio trabajan de gratis y creen que le están haciendo un favor a Dios y creen que le están sirviendo a Dios, pero a ellos no les conviene reportar un salario porque van a tener que ir por las reglas laborales. ¿Cómo puede ser que se le esté pagando $750 a un viejo que tiene que grabar el video y editarlo y hacer y ni siquiera desquita el salario? ¿Cuánto se le está pagando a los hijos de los pastores? Y ahora otra pregunta. Ellos creen que no los está viendo el IRS y que no lo saben. Ya los tienen detectados desde hace muchos años. Están hundidos. Ya el IRS los tiene registrados. Ya el IRS sabe exactamente que no están pidiendo donaciones sino plata. Entonces, si no hay problema con pastores que tienen las cuentas claras, que tú vas a fin de mes y vas a ver ahí en el boletín todas las entradas y hay reporte. Con eso no me meto yo, ¿ok? Yo me meto con las personas que tienen escondido todo esto. Hablan de todo menos de lo más importante, cómo se maneja el dinero. Si tú quieres saber si es genuino o no es genuino un hombre de Dios, tú vas a ver cómo es que manejan el dinero. Yo digo una cosa, ya llegó el tiempo de hablar la verdad, ya llegó el tiempo de descubrir las cosas y estas son las cosas horribles que ellos no quieren que uno hable. Yo he recibido amenazas de muerte diciéndome que me calle la boca y no hable. Hermanos, ya me destruyeron mi familia, ya destruyeron mis hijos, destruyeron mi hogar. ¿Qué tengo yo que perder? Absolutamente nada. Yo no le tengo miedo a ninguno de ellos. Y es muy fácil agarrar y decirme a mí que yo tengo envidia de ellos. No, señores, les digo, hermanos, abran sus ojos. De esto es que el Señor quiere que salgamos. Yo estuve ahí 30 años y me demoró todo este tiempo. Cuando vi mi familia destruida y comprendí, esto es de Satanás. Esto es del diablo. De ahí quiere el Señor que nos salgamos. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué es lo inmundo? ¿Qué es lo inmundo? ¿Andar con pantalones?
¿Andar con pelo corto? ¿Qué es lo inmundo, hermanos? Yo les estoy mostrando lo que es lo inmundo. Lo inmundo es ese sistema como se maneja. Nadie los controla. Ellos no le dan cuentas a nadie. Ellos creen que están bien. Ellos creen que Dios está de su lado. ¿Cómo va a estar Dios al lado de una persona que es injusta a este nivel? ¿Cómo no? Ahora se están quejando que porque nosotros estamos predicando en cuanto al diezmo y hablando la verdad de algo que no es bíblico, que no debe de ser exigido y que no debe ser forzado en el pueblo de Dios, ahora se les está yendo la gente, o están ahí pero no diezman. Entonces nos están echando la culpa a nosotros, están pide. Yo digo, bueno, si no les alcanza, córtenle el salario a los hijos a la mitad, córtense ellos mismos el salario para que la iglesia salga adelante. Hermano, no se están dando cuenta que toda esta gente que está ahí, Dios no los llamó. ¿Cómo es posible que esta gente en fuerza? ¿Cómo es posible que la gente fuerza a los pastores debajo de ellos a la cuestión de la cobertura? Walter, el hermano Walter, aquel que estaba en aquella ciudad, además ese hermano se salió hasta porque le robaron los derechos de canciones, le robaron canciones. Miren, hermanos, abran los ojos, todo esto está montado. Para ellos la iglesia es un negocio, es un negociazo. Mire, cuánta gente no se quita el bocado de la boca por darles diezmo a esta gente, por darles dinero. Díganme ustedes. Yo he visto gente en quimioterapia que se quitan el bocado de la boca, no porque tengo que dar el diezmo. ¿Para qué? Para que la hija del hijo del pastor, para que la nuera tenga zapatos nuevos cada fin de semana. Ahora salen defendiendo su derecho. Fue que mi papi me compró el Range Rover. No vengan con esas payasadas. ¿Quién paga por las llantas del Range Rover? ¿Quién paga por la gasolina del Range Rover? ¿Quién paga? Perdónenme, hermanos, la gente estúpida y pobre. Hay gente que tiene 5 hijos y no les dan de comer a sus hijos por dar el diezmo. Por favor, hermanos, abran su mente. Son una mafia. Son una mafia. Y yo no, hazte que no soy yo que te lo estoy diciendo. Mucha gente sabe que esta gente hasta con pistola fuerzan a la gente por debajo de ellos. ¿Quién va a hablar la verdad? ¿Ah? ¿Quién va a decir las cosas como son? ¿Dónde se mueve el dinero? Es un lavado de dinero y es una sinvergüenzada. A mucha gente le roban la plata. Hay gente que necesita desesperadamente pagar su renta. Mire, hay gente debajo de ellos que los sostiene. Gente que le lava las carpetas gratis. Gente que cuida a los niños gratis. Gente que da su tiempo. Gente que da, bueno, hasta lo que no tienen por el ministerio. ¿Acaso a alguno de ellos le importa cómo tú y yo vivimos o cómo estamos? Yo te hago una pregunta. ¿Dónde vive tu pastor? ¿Dónde vive tu pastor? ¿Ya fuiste a ver a su casa? ¿Ya fuiste a comer con él? ¿Te invitó a comer? Porque solo invita a las profetas, a las hermosas, a las nalgonas, a las delgaditas. Pero no te invita a ti, ¿verdad? ¿Por qué será? Hazte una pregunta. Todo esto que te estoy diciendo es para que te des cuenta que todo esto está montado por hombres y no es la verdad. Salgamos de en medio de ellos, hermano. No seamos cobardes, aprendamos a vivir como gente valiente, dependiendo de Dios y no de los hombres. No hay intermediarios, hermanos, solo Jesucristo. Jesucristo es el camino. Yo les digo, sean valientes, hermanos. Ahora que tenemos estos medios, es el tiempo de hablar. Es el tiempo de comentar estas cosas que sí valen la pena. Esto es más importante que esas reuniones estúpidas que tienen ellos. Eso es una alcahuetería del diablo. ¿Qué no han hecho? ¿Qué no han hecho este último tiempo con el evangelio? Ahora salen diciendo que el verdadero evangelio evangelístico o una religión, perdonen, Jesucristo no tiene nada que ver con este sistema. Abran sus ojos. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes son los que tienen que manejar su dinero, porque Dios les dio las fuerzas, porque Dios le dio el trabajo, porque Dios le dio todo a usted para que se levante en las mañanas y pelee. No le regale plata a estos sinvergüenzas. Vaya, vea cómo viven. Si yo estoy mintiendo, vaya, vea cómo viven. Si quieren ser famosos, si quieren estar ahí tipo Hollywood, que los vean, la farándula cristiana, quiere que todo el mundo los vea. Ok, está bien. Si ustedes les dan diezmos a esta gente para que se hagan famosos, tengan plata, usted tiene todo el derecho de preguntarle a su pastor qué es lo que está haciendo con el dinero, qué es lo que está haciendo con las casas que tiene y cuántos carros tiene. Ellos tienen fama, ellos son hombres públicos. Que no vengan a decir ahora que van a meter a alguien a la cárcel o que nos van a llevar a la corte por hablar la verdad. Si son de la farándula cristiana, pues ya llegó el momento de dar cuentas. A todo chancho le llega su noviembre. Así que es tiempo ahora de hablar la verdad sin temor. Mira, nadie te va a morder, nadie te puede hacer daño. Se va a ver muy mal para ellos como líderes cristianos que te estén llevando a corte porque están defendiendo su carácter. Abran los ojos, digan lo que digan esos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas rateros. Hablemoslo tal y como es. No podemos tener pelos en la lengua en cuanto a esto.
Hablemos, ¿cuánta plata se mete tu pastor a la bolsa? Pregúntale, tú tienes todo el derecho de preguntarle. Así que yo te animo, que seas valiente, que hables con la autoridad, te pares de ahí y le exijas y le digas, oye, así como tú exiges el diezmo, yo también te exijo cuentas. ¿Cuándo vas a hablar la verdad? ¿Cuándo vas a decir lo que estás haciendo con la plata? ¿A cuántos programas estás tú proveyendo para ayudar a la comunidad, no nada más a tus amigas? Por favor, hagan esa pregunta, porque yo vengo de un ministerio así. Salgamos de medio de ellos, hermanos. Es lo único que les puedo decir. Salgamos de en medio de ese montón de estafadores, sinvergüenzas, mercaderes. Tremenda historia. Sí, el tema es sobre los diezmos y las ofrendas. Yo pertenecía a una iglesia, hasta estudié técnico en teología y todo. Pero una de las cosas que siempre me dejaban pensativo a mí era esa administración de los diezmos y las ofrendas. Y me fui desmotivando poco a poco. Pero para rematar, lo que más todavía me dio más mal genio fue ver ese poco de creyentes falsetos que hay en la iglesia. Solo que hay es un poco hipócritas. Pero bueno, yo voy a hablar los varios puntos que yo vi que ella habló ahí. Entonces voy a empezar, vea. Por ejemplo, ella dice, ¿usted sabe cuánto gana su pastor? Eso es verdad. Eso no se sabe. Eso no se sabe. No se sabe. En las iglesias, la mayoría no se sabe. Tal vez sabrán las personas más cercanas, como ella dice, las 10 o 15 personas que están ahí junto al lado del pastor, o el que le maneja, le cuenta las ofrendas o los diezmos, no más. Y eso queda entre ellos ahí, pero el resto de iglesia no saben nada sobre eso. Lo otro que ella dice, nadie habla sobre eso. Bueno, no todo el mundo, yo sí he venido hablando sobre eso y le voy a mostrar que sí, yo he tratado de hablar sobre ese tema, no de la forma como ella lo hizo, un poquito más explícita. Claro que yo estaba buscando algo para hacer el video, hasta que gracias a Dios salió ella, entonces eso hizo que yo pudiera hacer el video. Pero sí, habemos personas que sí estamos tratando de hablar de eso. Lo que pasa es que es una vaina muy complicada. Le voy a mostrar que sí es verdad que yo he tratado de hablar sobre ese tema. Como ella dice, no todos los pastores son iguales. Tampoco todas las iglesias son iguales, ¿sí? Tampoco se va a uno generalizar. Pero yo he tratado de hablar sobre ese tema. He tratado de tocarlo. En una ocasión por ahí en Facebook comenté sobre algo que pasó en una iglesia, un chasco tremendo. Eso, mejor dicho, es digna para una película de terror. Se le murieron 34 personas en un bus y más encima mandaron 2 personas a la cárcel inocentes. Y eso para mí es el reflejo total de la mala administración de los diezmos y ofrendas. Y también comenté algo en el Twitter. Siempre por ahí hay pastores que medio dicen algo. Yo últimamente solamente estoy escuchando como 3 o 4 pastores que yo considero que son como lo mejorcito que hay en estos momentos. Entonces él llegó y dijo algo en un video, y yo llegué, le agregué unas palabras y le agregué otro video y le dije, joder, esas palabras se escucharon como ráfagas de M60. Jesús la descargó toda. Así, escuche, mire lo que él dice y el video que yo le agregué. El Evangelio de la Prosperidad solo ha enriquecido a sus exponentes mientras ha vaciado los bolsillos de sus asistentes. En nuestros días hay una gran cantidad de personas saliendo de las iglesias a donde estuvieron asistiendo por mucho tiempo, expuestas a la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad, donde estuvieron creyendo que al donar dinero para la causa de Cristo o al donar dinero para el reino de los cielos, Dios estaría obligado a devolverle con creces aquello que ellos estaban invirtiendo o sembrando, para usar su propio vocabulario. Y muchos de ellos no solamente quedaron desilusionados en sus corazones, sino que también quedaron vaciados de sus bolsillos. Para nosotros, los que predicamos el Evangelio,
necesitamos recordar las palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 34, cuando dijo: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Wow, palabras de parte de Dios para nosotros los pastores. Pastor, hermano maestro, reconsidera lo que enseñas, revisa la palabra, regresa a la verdad, despierta, Dios te hace un llamado. Todavía es tiempo para que puedas volver a predicar. Yo le dije que esas palabras sonaban como algo así. Otro punto que ella dijo fue que no había manera de controlar esos diezmos y ofrendas. Eso es verdad. Eso es muy difícil que se pueda controlar, porque no se sabe quién dio esos 10,000, esos 20,000, esos 50,000 pesos. Eso ahí lo único que queda es confiar en la buena voluntad de ese pastor que haga buen uso de esa plática. Pero eso es totalmente cierto. Dice que los pastores se pelean. Es verdad, dentro de iglesias hay recelos, envidias, contiendas, de todo, hay conspiración. Yo que vengo de una iglesia seria y vi todas esas clases de cosas, que a veces hay reuniones entre pastores y a veces por situaciones se agarran a pelear que lo único que falta es que le den los guantes para que se den trompadas. Y así como yo le comenté al principio sobre el bus, ese caso que pasó sobre el bus, yo dice, si eso pasa en una iglesia seria, me imagino las otras. Dios mío. Lo otro que también mencionó fue la dinastía. Eso es cierto, eso es entre familia y eso se hace una dinastía total entre familia. Y eso de que Dios lo llama a uno, eso se queda entredicho. Otro punto más, dice que famosos cristianos. Eso es verdad, eso ya la mayoría de iglesias están volviendo puro prototipo Hollywood. Los púlpitos se volvieron pura vitrina de exhibición de predicadores, de cantantes, a ver quién canta mejor, quién toca mejor, quién predica bien y no, eso es cierto, ¿no? Eso en esa iglesia se ven ahora, eso actualmente se ve eso mucho. Lo que dijo de amenazas, bueno, en este caso ella sí es bastante delicado, ¿no? Que la hayan amenazado de muerte. En otros casos, en otras iglesias, como la que yo conozco, ellos no utilizan armas. Ellos lo atacan a uno mentalmente y emocionalmente para quebrarlo, ¿sí? Bueno, esas armas también son más peligrosas y eso lo he visto que lo hacen. Lo van abriendo a uno, lo hacen quedar mal entre los demás creyentes. Entonces usted sabe que más de un creyente, lo que dije, es un poco de falsetos lo que hay en esas iglesias. Eso es muy difícil que esa vaina vaya a mejorar. Vamos a ver qué llega a pasar, pero ahora Dios. Bueno, uno de los puntos que yo tal vez no estuve así como de acuerdo fue cuando ella dijo de hacer obra social y eso. No, yo más que todo miro es la forma administrativa de los diezmos y ofrendas. Casi de ser tan así como hay que ir a dar plata y todo eso así. No, yo considero más que todo la parte administrativa. Eso está bien ayudar, pero más que todo debe ser primero en su comunidad, o sea, primero dentro de su iglesia. Esos feligreses que llevan ya más de un año, primero debe empezar de ahí, ¿sí? Pero eso porque es que eso de ponerse a ayudar aquí uno tiene que pedirle a Dios sabiduría para ser generoso, porque hay gente muy conchuda que dice que tienen que darles, y eso no es así tampoco. Hay que ayudarles los que verdaderamente necesitan la ayuda, ¿no? En ese sentido de pronto es lo único así que no estoy así como mucho de acuerdo, pero todo el resto sí es verdad. Hace un tiempo yo escuché un pastor que habló sobre los diezmos
Y bueno, gracias a él yo tengo este lema porque se me surgió la idea de tener este lema liberándonos con el conocimiento de la verdad fue porque yo lo escuché él hablar sobre algo de la verdad, entonces y dije, ya sé cuál es el lema que voy a usar ahora en adelante. Él tomó ejemplo el árbol del huerto del Edén y él dijo que ese árbol simbolizaba el 10% y que Dios dijo que no se comieran nadie de ese fruto, ni siquiera los animales, nadie, ni Adán ni Eva. Y fue muy bonito porque él dijo que ese 10% cuando uno lo da en el alfolí está diciéndole a Dios que es el dueño y señor y amo del cielo y la tierra. Y eso es así, debe ser así, me parece maravilloso. Lo que no dijo, y eso lo voy a explicar yo, es que ese árbol estaba en un punto totalmente invisible. Es más, hasta Adán y Eva se daban el lujo de contar hasta las frutas que habían en ese árbol. Lo único que Dios pidió fue que no se comieran el fruto, y bueno, y ni mucho menos que fueran a arrancar el árbol. De resto todo se podía hacer. Todo se podía hacer, el resto se podía mirar, contemplar el árbol. ¿Qué quiero decir con esto? Que los diezmos sí se deben saber qué sale y qué entra. Y qué uso se le da a ese dinero. Eso no lo dijo. Ahora yo voy a explicar sobre lo que dice Malaquías, porque todos se pegan de Malaquías y Malaquías y Malaquías. Bueno, voy a explicar este pedacito, porque aquí hay un detalle que lo cambia todo. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. En Malaquías 3:8, lo primero que el Señor hace es hacer un reclamo. Él dice que lo han robado y él dice que es en los diezmos y las ofrendas. En el versículo 9 muestra a quién le dirige esa reclamación y habla de las naciones, es decir, de todo el mundo, de toda la tierra, de polo a polo, de todas las lenguas, de todas las nacionalidades, hombre, mujer. Pero ojo con este versículo 10, porque es ahí donde está el detalle y es aquí donde yo quiero demorarme otro tantico más, porque es que aquí este detalle ya lo cambia todo. Así que vamos a leerlo muy bien. Como dice, trae todos los diezmos al alfolí, y allá alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ojo aquí, ¿a quién le dirige estas palabras Dios en este versículo 10? A personas que dan los diezmos entre los que dan los diezmos, es decir, a esas personas que están administrando los diezmos, a ese es el que le está dirigiendo esas palabras en ese versículo. Esto es lo más importante del libro Malaquías, aún más el capítulo 3 y sobre todo los versículos 8, 9 y 10, porque ahí hay unas palabras que solo se las dirige exclusivamente es que no se los dirige a más nadie, solamente se los dirige exclusivamente a los que administran los diezmos y las ofrendas. A nadie más les está dirigiendo esas palabras. Y esas las que yo les digo a usted que es el detalle que lo cambia todo. Y las palabras claves, ¿cuáles son? Haya alimento en mi casa. A eso es lo que Dios está diciendo que lo están robando. Que está viendo que hay mucha necesidad en su casa. Que hay muy poco pan en su casa. Eso es lo que está diciendo él. Que hay muy poco alimento en su casa. ¿Ah? ¿Y qué está hablando? ¿Qué? ¿El del mero núcleo familiar de los pastores? No. Está hablando de la congregación en total. Entonces, a eso es lo que Dios está diciendo que lo están robando. A eso es lo que Él está reclamando. No es tanto porque no estén dando. Es porque hay una mala administración en esos diezmos y en esas ofrendas. Por eso le dice, si tú haces una buena administración de esos diezmos y esas ofrendas, pastor, le está diciendo Dios que lo pruebe en eso. Haga una buena administración de diezmos y ofrendas, dice Dios, pruébeme en esto, pruébeme, y derramaré bendición hasta que sobreabunde.
Porque si no lo hacen, y él mismo lo puso ahí en ese versículo, 2 palabras y 4 letras, si no haces una buena administración de esos diezmos y esas ofrendas, ¿qué va a hacer Dios? Pues no va a abrir las puertas de los cielos, ni las ventanas, ni siquiera, no va a haber bendición, nada. Y lo peor aún, que eso viene en el versículo 11, leas el versículo 11, ¿cuál es lo peor? Que dice Dios que no va a reprender a Lucifer. En otras palabras, va a permitir que Lucifer y estos luciferinos y estas organizaciones que hay aquí en esta tierra, que son los bohemios, Bilderberg, los Illuminati, los masones, los jesuitas, etcétera, etcétera, todas las organizaciones luciferinas, que hagan lo que quieran en esta tierra. Y eso es lo que estamos viendo en cada país. Un caos. En el clima, por ejemplo, lo están manipulando con esa tecnología ARC o con la otra tecnología Sura. Están pasando una cantidad de cosas en el mundo porque Dios está permitiendo que lo haga, porque está disgustado, totalmente disgustado. Y le están achacando un poco de muertos a Jesús, que él ni siquiera no tiene nada que ver con eso. Él no ha hecho nada, simplemente ve que están haciendo una mala administración de los diezmos y las ofrendas, y eso lo tiene bastante molesto, porque él mismo lo dijo ahí: haya alimento en mi casa. Está hablando de toda su congregación. Ustedes miren a ver cómo es que están administrando esos diezmos y esas ofrendas. Esta mujer dice: qué bueno que ellos paguen impuestos, que los pastores paguen impuestos. No, eso ¿para qué darle plata a otros ladrones? Es en ese gobierno lo que hay es otros ladrones. Ellos tienen que hacer eso que Dios les mandó. Ahí les está diciendo que tienen que saber administrar ese dinero, porque les va a costar caro.